que vamos empezando. Mi nombre es Luis Armando Hernández, yo soy ingeniero civil, soy un chavo como la mayoría de todos ustedes que veo por acá. Tengo una intención muy clara con esta, digamos, masterclass, conferencia que quiero compartir con ustedes. Esta masterclass se trata más allá de un tecnicismo de qué es BIM, más allá de un tecnicismo de cómo implementarlo como tal, se va a hablar más de cómo BIM puede ayudar a ustedes en su ámbito profesional, en un ámbito empresarial, a posicionarse de una mejor manera, a que entiendan un poco más cómo esto puede ser también un valor agregado a la hora de tratar de vender sus servicios o a la hora de tratar de posicionarse como una empresa del sector de la construcción. Antes de iniciar me gustaría, sé que es un grupo pequeño, entonces creo que nos podemos conocer un poquito. De aquí, ¿quiénes pueden levantar la mano los que son estudiantes? ¿Que son la mayor parte? Perfecto. Me imagino que la mayor parte son de ingeniería civil, arquitectura, tenemos algún industrial, administrativo, algo por el estilo, que a veces también hay un poco de interés en eso. Alguien que sea ingeniero, arquitecto egresado, emprendedor, empresario, que pueda tener acá. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora sí que ya conociéndonos, les comento, yo soy Luis Armando Hernández. La conferencia del día de hoy se llama Una historia de emprendimiento con BIM. Yo soy el socio fundador de la empresa Soersa. Es una empresa que se desarrolló en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Más o menos por ahí en el año 2018, 2017 fueron los primeros pininos. Y lo importante de esta historia es que todo nació cuando yo era un estudiante universitario, tal como ustedes. Siendo un estudiante universitario y contando un poco antes también de dónde vengo, yo soy de un pueblito, yo soy de Jalisco, el pueblito se llama Talpa de Allende, si alguno conoce, un pueblito, la verdad, pues muy modesto, sin tantos recursos, sin tantas oportunidades, yéndome a vivir a la ciudad de Guadalajara a los 14 años, completamente solo, con la intención pues de empezar a adquirir un poquito más de oportunidades que en un pueblo la verdad es que no se veían venir tanto. Yo soy ingeniero civil, egresado de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Soy de una familia pequeña, una familia modesta, que desde un inicio decía, ¿sabes qué? Vamos a buscar las oportunidades para nuestros hijos, las mejores para que puedan ellos posicionarse mejor en pues, un mercado laboral tan competitivo. Voy a remontarme a las primeras historias de este emprendimiento, que tiene ahorita ya un pequeño nombre. Esta fue la primera computadora que teníamos, una computadora totalmente rota, una computadora que no tenía prácticamente nada de capacidad para empezar a trabajar, y aún con todo y esto fue una gran oportunidad y la primera herramienta que tuvimos para trabajar. ¿Cómo fue que esto empezó a nacer? Yo justamente estaba en el 10º semestre en 2018, prácticamente muy cerca de salir de la universidad, y tuve una clase que se llamaba Innovación con BIM. Era una clase que no nos enseñaban como tal a usar la metodología, sino que nos enseñaban más que nada cómo funciona, de qué se trata, cómo nos puede ayudar. Realmente era algo muy introductorio, pero que siento que sí tuvo un impacto, por lo menos en mi vida, muy importante, porque a partir de ahí pues empezaron a salir grandes historias. Como parte de esta clase, yo también era un poquito, pues, me gustaba ser movido con los grupos estudiantiles, estaba en el Colegio de Ingenieros Jóvenes, en la Cámara de la Construcción de Jóvenes, estaba con otras universidades participando en congresos de este tipo, organizando, o sea, me gustaba estar en todo eso. Y resulta que un día muy particular, en un grupito de WhatsApp donde estaban muchos chavos, alguien colocó, necesito una persona que sepa de BIM. Yo justamente estaba llevando a la clase, no era para nada, repito, un experto, y yo levanté la mano y dije, yo les puedo ayudar. Un poquito asustado con todo esto y decir, ¿sabes qué? Me aventé un desafío que ni siquiera sé de qué se trata. Pues las personas me contactan y me dicen, ¿sabes qué? Tenemos una licitación de un cliente o una empresa grande, un desarrollador grande, que nos está pidiendo una persona o una empresa que nos ayude a llevar un seguimiento BIM en la etapa de obra. Y como parte de eso yo dije, ¿será que les digo que sí o será que les digo que no?
porque realmente, repito, y hago mucho énfasis, no era ningún experto en el tema, era un chavo que tenía las ganas de trascender. Fui con ese profesor se llama Gustavo García, ahorita les cuento otras historias que tenemos, hemos publicado un libro ya de estos temas de BIM, y la verdad es que me brindó un soporte y un apoyo muy grande, estoy muy agradecido con la universidad. Este profesor me dijo, ¿sabes qué? Véndete de esta manera, siempre posiciónate como una empresa, no vayas y digas que eres un chavito porque nadie te la va a creer. Posiciónate como una empresa y más o menos cobra este rango de dinero y yo creo que si pega ya me dices a ver cómo te ayudo. Pues la situación es que en ese momento, sin mucho conocimiento, yo ya había tenido antes mucha intención de emprender. Desde un inicio, o sea, desde el inicio en mi universidad, yo sabía que me gustaba la construcción, yo sabía que me gustaba la ingeniería civil, me gustaba el diseño, pero a la vez me gustaba un poquito la parte administrativa, los negocios, las finanzas, y decía, ¿sabes qué? Como todo ingeniero civil, quiero hacer una constructora. Por lo menos es como lo que muchas personas en algún momento al entrar a la carrera decimos, no todos, pero muchos decimos, ojalá que en algún día pudiera tener mi propia empresa, mi propia constructora. El problema de eso, por lo menos para mí, porque entendemos que cada caso es totalmente diferente, es que no tenía relaciones, no tenía dinero, no tenía experiencia, no tenía prácticamente nada de lo que en ese momento necesitaba yo para poder ejercer un emprendimiento, ejercer una constructora. Repito, habrá quien me dice que yo hice mi constructora también desde cero y funcionó, también pasa, simplemente no es tan sencillo, ¿no? O sea, el mundo de la construcción es muy cerrado, el mundo de la construcción es muy competitivo, el mundo de la construcción normalmente no te permite pues como que evolucionar tanto, porque la verdad es que la gente acá a veces es un poquito celosa, y más todavía siendo un chavo. Todavía estoy chavo, todavía me considero chavo, pero hace 7 años estaba más chavo todavía. Entonces, si hoy por hoy de repente nos cuesta la credibilidad por el hecho de ser jóvenes, imagínense cuando estaba todavía más chavito, ¿no? O sea, la verdad es que llegaba con una empresa y era muy complicado. Entonces, desde ese consejo que me dio ese profesor que me dijo, véndete como una empresa, digamos que mi pensamiento cambió totalmente y pues resulta que justamente esta imagen es de la primera presentación que hice a esa empresa, ¿sí? Con las diapositivas que me había ayudado mi profesor a entender qué era BIM, fui y presenté ante esa empresa, pues, qué es lo que yo entendía de la metodología. No sé si se alcanza a ver ahí, pero ahí fue la primera camisa o la primera versión del logo de la empresa que se llama Soersa, que está por acá, que era un poquito diferente, pero que me dijo, tú preséntate, mandé a hacer unas camisas, las bordé yo solito, me costaron no sé cuánto, pero ni ese dinero tenía para mandarlas a hacer, pero se logró. Y me presenté como una empresa con mi computadora rota, sin entender bien qué querían, pero sabía que BIM podía ayudarme. ¿Por qué? Porque remontándome un poco al hecho de que como joven que trataba de emprender, que no tenía dinero, recursos ni experiencia, yo dije, ¿sabes qué? Esto de BIM está bien padre, porque como que poca gente lo ve, poca gente lo entiende. En el congreso inicial justamente Juan Carlos comentó, él también en 2019 se dio cuenta que en la industria de la construcción era muy poca la gente que entendía y hacía de esto. Y eso, que esto lleva 20, 30, Rafael Sachs nos dio una conferencia magistral respecto a cuánto tiempo tiene los inicios de BIM y nos damos cuenta que no es algo así que digas tú ultra nuevo, pues no lo es. Simplemente que en nuestra industria latinoamericana, debido al retraso que tenemos, pues puede ser realmente un valor agregado. Fue lo que yo empecé a ver, dije, ¿sabes qué? BIM me puede ayudar en mi idea y sueño de emprendimiento, porque si no, la voy a tener bien difícil, ¿sí? O sea, no podría, o habría podido, pero sería muchísimo más difícil. Entonces resulta que en esa famosa pues, presentación, conferencia con esta empresa, era una empresa muy grande de Guadalajara, ellos se dedican a hacer todo el tema de cimentaciones, pues en esa empresa me la compraron, tal vez por un bote de suerte, tal vez porque lo vendí bien, tal vez porque realmente sabía del tema aunque sea poquito, no sé por qué, pero con esa primera oportunidad pues llegó una serie de oportunidades todavía mayores. Me acuerdo muy bien que cuando me dijeron que sí,
fui un poquito muy asustado con este profesor y dije, profe, ¿qué cree que me dijeron que sí? Dijo, no te preocupes, más o menos me dio una guía de qué podía hacer. En ese momento, les repito, no era un experto en el tema de BIM. Ellos requerían mucho un tema de modelado. Si hoy lo veo, la verdad es que era un BIM muy básico. En ese momento era un reto gigante, pero realmente era un tema muy básico, era un tema muy de modelado, no era un tema tan metodológico. Y si les digo con toda sinceridad, me aventé un mes antes de iniciar el proyecto viendo videos de YouTube unas 15 horas al día para entender cómo trabajar, ¿sí? No significa que YouTube sea lo mejor del mundo, pero en ese momento era lo que estaba a mi alcance, en ese momento era lo que yo tenía recursos pues, a lo que podía acceder y fue mi herramienta y me sirvió mucho. Pues resulta que, remontándome también un poquito a lo que decía, de pues el valor agregado que representaba para mí, esta gráfica, que es una gráfica, imagínense, un poquito tipo pastel, representa el mercado de la construcción. Todo lo azul es el mercado de la construcción. El mercado de la construcción se centraliza en proyectos de obra pública, proyectos de obra privada, proyectos estructurales, arquitectónicos, MEP, infraestructura, un montón de cosas más. Y todo eso abarca, yo creo que el 97% del mercado, número inventado por mí, pero estoy casi seguro. Y esta partecita es un nicho de BIM que cada día es más grande, cada día va más, y ojalá en algún momento de la historia, pues el 90 y tantos % de los proyectos también lo manejen. Pero la verdad es que, por lo menos en México, se sabe totalmente que estamos muy atrasados, se sabe, o sea, no es una mentira. Entonces, en ese orden de ideas, pues, y yo conociendo el valor agregado, pues se dio esta oportunidad. Este fue el primer proyecto, lo modelé yo, junto con 2 compañeros de la universidad. Ahorita les muestro un poquito más. Era un proyecto de muros descendentes para una torre muy alta, pero era apenas la cimentación, o sea, ni siquiera era todavía lo más complicado. Pero desde ahí, el cliente, en 2018, ya estaba pidiendo desde los contratos un tema de BIM. Y yo dije, esto está interesante, ¿cómo es posible que ya estén pidiendo esto en contratos? No se diga hoy, que estamos en 2024, que todavía es cada vez más y más, ¿no? El punto es que empecé a trabajar, empecé a modelar. Este video no lo muestro como con la intención de decir, mire qué padre modelo y demás, sino como el conocimiento lo primero que yo estaba haciendo cuando estaba modelando, decía, caray, no puede ser que hasta las varillas veo, ¿no? No puede ser que los traslapes, estribos, no puede ser que toda la información de ganchos y demás esté ahí. Yo estaba muy emocionado mientras lo hacía. Y repito, es un video de hace muchos años, ¿sí? O sea, es el primero de todos, y que lo hice entendiendo a partir de una plataforma tan sencilla y abierta al mundo como lo es YouTube, ¿sí? Habrá quien me critique por eso, habrá quien me diga, no es posible que hayas aprendido ahí, ¿cómo es posible que lo digas? Es la realidad, y lo digo porque todos ustedes están chavos, y hay veces que llegan empresas y te quieren vender a fuerzas una maestría, y no está mal, la maestría es perfecta, y el que tenga la posibilidad de tomarla, qué chido, la verdad, qué padre, estaría muy bueno eso, pero no significa que si no tienen acceso económico o recursos para poder entrar a algo así, se tengan que quedar parados. Hoy por hoy hay mucha información y hay mucha información gratuita a la cual pueden tener acceso, y todo depende realmente de las ganas que tengan, ¿sí? O sea, eso es como lo más importante de todo. Fui presentando este proyecto con la empresa, les gustó, íbamos haciendo un seguimiento de obra, a lo mejor ya en temas un poquito más complicados, pero pues imaginarán que cada una de estas varillas nosotros le ingresábamos la información de en qué fecha se ejecutó, en qué estimación se cobró, si está pagada, no está pagada, hacíamos reportes de avance, cosas que ya con la marcha del proyecto fui aprendiendo, ¿sí? Repito, en ese momento era yo, 2 compañeros, que estábamos ahí aventándonos pues esa misión que no entendíamos ni en qué cancha estábamos jugando. Ahora, resulta que con esta historia de ese primer proyecto, pues yo, digamos que adquirí un pequeño capital y en vez de gastármelo en un viaje o en mi ropita, constituí la empresa, ¿sí? Constituí una empresa legalmente, una SASB, generé un logo más padre, mandé a hacer una página de internet, me mandé a hacer mis camisitas, mandé a hacer correos con dominio de la empresa para que no diga ingeluishernandez@gmail.com,
como para empezar a dar esa imagen de empresa que a veces se necesita, porque si no, no te creen, y si estás chavos, menos, siempre acuérdense de eso. Y ha ido evolucionando, conforme vayamos avanzando en la presentación, iré mencionando un poquito más de qué es lo que ha pasado, pero les muestro esta pequeña gráfica, que no es una gráfica bibliográfica, es una gráfica de la historia de la empresa, y cómo también es importante, independientemente de BIM, tener ciertas actitudes, ciertos conocimientos y ciertas ganas para poder trascender, si no, no se puede. Iniciamos aquí en el primer año, 2018 aproximadamente, tuvimos ese proyecto, esa empresa nos dio otros 2, 3 proyectos, seguimos avanzando y yo decía, ¿sabes qué? Esto va a explotar y vamos a crecer muchísimo. De repente ya era yo, después ya éramos otras 2 personas, después éramos 3, 4, llegamos a ser como 5 en esa etapa. ¿Y qué creen que pasó? Pues pandemia. Llegó la pandemia y todos esos proyectitos que estaban pues como en puerta, creciendo, avanzando, se cayeron, ¿sí? O sea, se cayeron tal cual y no hubo más. Y prácticamente, pues no prácticamente, sino realmente nos fuimos a números rojos y estuvo todo a punto de irse a la quiebra y tronar para siempre. Pero ahí va a un tema muy importante, que es, aparte de las ganas, la adaptabilidad del cambio. En ese momento ya había nóminas que pagar, en ese momento ya había compromisos muy fuertes que no sabía cómo abordar realmente, pero dije, ¿sabes qué? Somos buenos en algo. ¿En qué somos buenos? En BIM. ¿Sabemos? Sabemos, ya teníamos experiencia, ya había pasado algo de tiempo, ya conocíamos, ya me había empezado a dar cuenta que esto seguía evolucionando y evolucionando, y dije, ¿sabes qué? Vamos a lanzar cursos en línea, porque todo el mundo estaba haciendo cursos en línea. ¿Alguien hizo un curso en línea aquí en la pandemia? ¿Nadie? ¿Sí? Ya vi varias cabezas. Excelente, o sea, fue como una tendencia, la gente todavía lo sigue haciendo, la verdad es que ya no tanto, pero en algún momento fue una tendencia, todo el mundo dio cursos en línea. Lanzamos, metía yo publicidad solito en Facebook, en Instagram, en Google, de una conferencia gratuita de tal cosa, y de ahí la gente se registraba y después ahí les mandaba un correo de únete a este curso, te lo vendemos, barato, promoción, etcétera. Fue entrando la gente y nada más en la pandemia sí llegamos a tener como 1000 alumnos, ¿sí? O sea, tuvimos 1000 alumnos, pero no nada más alumnos de Guadalajara, que éramos nosotros, y fue otra cosa que me llamó la atención. Teníamos alumnos de todo México, pero ya teníamos colombianos, peruanos, uruguayos, argentinos, panameños, dominicanos, teníamos gente de Alemania, no sé ni cómo llegaron, o sea, había un montón de gente queriendo estos cursos porque había una necesidad en el mercado que nadie estaba abordando. O sea, realmente todo lo que se veía de cursos en YouTube eran de Revit y si allá vamos a empezar a abordar la conversación. Nosotros estábamos tratando de no ser lo que yo le llamo revitianos, sino que entendiéramos realmente la metodología y no nos enfocáramos nada más en Revit. Y fuimos dando cursos más que nada de la metodología y no tanto como tal de modelado, y fue como que lo que fue pues la gente empezó a decir, ¿sabes qué? Esto no lo encuentro en otro lado, no lo encuentro en otro lado, no lo encuentro en otro lado. Nos conocieron, no les voy a decir que salió mucho dinero de los cursos, porque no, pero sobrevivimos. Sobrevivimos, pudo la gente conservarse en el equipo, pero sin querer queriendo fue un arma de doble filo positiva, porque la gente nos empezó a conocer. Y no me había dado cuenta yo, pero eso era publicidad gratuita. Me pagaban por hacer publicidad prácticamente, ¿sí? En vez de que yo pagase, me pagaban por hacer publicidad, porque resulta que todas esas personas que en algún momento estudiaron con nosotros, nos empezaron a hablar. Oye, tengo este proyecto y sí llevé el curso, pero siento que no estoy todavía como en el nivel de llevarlo y pues ojalá que nos puedas ayudar. Se empezó a caer un proyecto en Colombia, 2 proyectos en Colombia, después en Centroamérica, después en República Dominicana, después en Estados Unidos, y no diría que el 100% viene de los cursos, pero una gran parte vino de ahí, sin querer. O sea, realmente no es algo que si me preguntan, ¿lo planeaste? Pues no, o sea, fue un bote de suerte, como muchos botes de suerte que hemos tenido a lo largo del tiempo. Empezamos a crecer, una pequeña estabilidad, ya había, de hecho por aquí hay muchas de las personas de nuestro equipo que son parte de toda esta historia. Aquí ya sentíamos otra vez que estábamos un poquito tranquilos, pero resulta que otra vez se cayeron los proyectos, algo hicimos mal, la verdad no sé, algo habremos hecho mal,
que otra vez estuvimos más al borde de la quiebra. Por alguna razón nos volvimos a levantar, fuimos creciendo, fuimos estandarizándonos, nos fuimos convirtiendo todavía más en una empresa y a lo mejor hoy estamos así, que realmente es una empresa muy pequeña. Es una empresa muy pequeña, somos aproximadamente 25 personas, probablemente vamos a ser más en las siguientes semanas, siguientes meses, pero por lo menos ya hay una estabilidad, ¿sí? O sea, ya hay una estabilidad, ya nos buscan de todos lados, ya nos conocen, estamos presentes en uno que otro congreso. O sea, de una u otra manera no les diría que somos los mejores porque hay muchos que lo hacen y hay muchos que lo hacen muy bien, pero sí tenemos muchos diferenciadores que la verdad sí nos hacen sentir muy diferente a muchas otras empresas o personas. Digo, nada más como dato curioso, en un lapso de un año nos cambiamos de oficina 2 veces porque 2 veces ya no cabíamos. Bueno, ahora sí que entendiendo esta pequeña gráfica y cómo un proceso de emprendimiento, negocio, puede tener sus altas y bajas, pues resulta que como un emprendedor, que todos somos emprendedores realmente, todos tenemos un poquito de ser emprendedores, hay que tener ciertos rasgos muy característicos, que si no los tenemos, la verdad es que la situación se puede complicar mucho más. ¿Cuál es el rasgo más característico que yo considero que deberíamos de tener? Se llama resiliencia. Resiliencia porque si no tenemos resiliencia, en estos baches todo hubiera tronado y mejor ahí nos hubiéramos quedado. Sin embargo, siempre tienes como un feeling de decir, aquí hay algo bueno, yo le apuesto y le apuesto y le apuesto y le apuesto, y mi frase es, yo le apuesto hasta que truene, no va a tronar, pero básicamente, o sea, es parte de lo que necesitamos para poder tener cualquier tipo de emprendimiento. En mi caso, lo enfoco a BIM porque es nuestra historia, pero él realmente aplica en cualquier otra área, ¿va? Pero imagínense este tipo de preguntas, o sea, y los invito yo a que se las puedan hacer porque es una realidad. ¿Qué se siente tener que pagar una nómina mañana y darte cuenta que no tienes dinero? Porque pasa, y no soy el único al que le ha pasado y no somos los únicos a los que les ha pasado. ¿Qué se siente que jamás vas a tener un horario fijo de trabajo? ¿Hay quien le gusta eso? Hay quien no le gusta eso. ¿Qué se siente que vas a trabajar de 10 a 12 horas seguidas, tal vez por años, sin tener sábados y domingos? Es algo que tienes que pensar si estás dispuesto a. Si no, no pasa nada, simplemente el enfoque de tu carrera profesional es de otro sentido y está bien también. ¿Qué se siente que en algunos momentos sacrificarás amigos, viajes y familia por cumplir un sueño? Son cosas que uno se tiene que preguntar si realmente quiere pues meterse en esto, repito, no nada más en el tema de BIM, en cualquier área. ¿Cómo te adaptas a una crisis? La adaptabilidad. Como ejemplo, les acabo de contar lo que nos pasó y cómo nos sobrevivimos con cursos. Desde mi punto de vista, eso es un proceso de adaptabilidad. Nos adaptamos a lo que teníamos en el momento y funcionó, o sea, realmente funcionó y si no hubiera sido por esos cursos, probablemente no estaríamos aquí. Liderazgo. ¿Cómo puedes propiciar que tu equipo de trabajo realmente se sienta parte del proyecto? Yo no sé si a lo mejor miento aquí, y aquí hay varios del equipo, pero yo siento que todos lo sentimos como nuestra apuesta. No nada más es mi apuesta, es una apuesta de todos en la que todos estamos poniendo grandes granitos o granotes de arena porque lo vemos como un sueño, o sea, lo vemos como un sueño y todo el mundo está poniéndole y poniéndole más de lo que debería, simplemente por cumplir un sueño, pero no es un sueño de una persona, es un sueño grupal. Y no digo que soy el mejor líder, tengo muchas fallas, muchas, pero sí siento que como ese sentimiento de las personas que trabajan con nosotros sí está muy presente y creo que es parte muy importante. En nuestro caso, hablando un poco más del esquema de organización que tenemos, pensando un poco de esto, tenemos equipos de trabajo, fueron formándose liderazgos dentro del equipo, esos equipos fueron adquiriendo su propio equipo interno, pero a diferencia de otros equipos o empresas que yo veo mucho, porque somos consultores de otras empresas y nos toca ir a ver cómo trabajan, pues son como células de trabajo totalmente aisladas, ¿no? O sea, es una célula de presupuestos, una célula de construcción, una célula de project management si es que la hay,
pero entre ellos no hay como mucha conexión, colaboración, comunicación, o sea, como que si fueran subempresas de una empresa. Y acá lo que buscamos es que todos sean parte del mismo equipo. Y si un equipo necesita ayuda del otro, el otro le va a ayudar. Si una persona necesita ayuda, la otra persona le va a ayudar. Y si también tienes una duda, siempre se te va a ayudar. Jamás va a haber una ideología de puertas cerradas, donde cuando alguien entra, tenga miedo de preguntar, o alguien entre y tenga miedo de no saber algo, porque al final de cuentas somos jóvenes y entendemos que no somos expertos, y aunque tuviéramos 70 años, tampoco somos expertos, porque no hay todólogos, por lo menos desde nuestro punto de vista. Otro de los puntos que no sé yo sinceramente si es lo más correcto siempre, pero que a nosotros nos ha funcionado, es la ideología de cómo se tratan las personas en empresas tradicionales versus cómo tratamos nosotros de hacerlo. Y es algo que se ha permeado, a veces hay fallas, pero la mayoría de lo posible siempre está permeado. ¿Qué es lo que pasa? Gritos, faltas de respeto, invasión de la privacidad, control exagerado. En algún momento a nosotros también nos ha dado controlitis, le llamo, pero hay que tratar de moderarlo un poquito. Pero digo, a lo mejor les doy un caso que no se me olvida. Un chavo de los que trabaja con nosotros, no está aquí ahorita, entró, en algún momento se equivocó y él esperaba que lo regañaran, y feo. Y no se le regañó, al contrario, se le apoyó para que entendiera cómo puede él pues mejorar ese proceso, cómo puede hacer que no vuelva a pasar. Y me dijo, pensé que me iban a gritar, a mí toda mi vida donde he trabajado me gritan cuando me equivoco. Y se me quedó muy marcado porque dije, caray, sí está bien fea la situación allá afuera, ¿no? O sea, sí está complicada, a mí me han gritado, a mí me han dicho de todo en los proyectos, y de una u otra manera hay que tener inteligencia emocional. A lo mejor internamente en la empresa puede que entre comillas todo sea muy lindo, pero sales a la hora y finalmente somos una empresa que colabora con otras empresas, y si las otras empresas no tienen la misma ideología, pues nos van a gritar en algún momento, porque no somos perfectos y nos podemos equivocar. Es ahí un poco repito, tener inteligencia emocional, pero a la vez, por lo menos nosotros internamente, hacer que la gente se sienta cómoda, la gente se sienta bienvenida, que la gente entienda que es un sueño de todos realmente. Tratamos de que no haya jerarquías como, pues por lo menos marcadas o no exhibidas. Definitivamente hay liderazgos, pero es muy diferente un liderazgo a una jerarquía. Hay un soporte total, un apoyo en compromisos personales, todo el mundo tenemos compromisos, integraciones grupales diarias, que ni siquiera lo propuse yo, ellos solitos lo hicieron. Todos los días ellos solitos se ponen en la hora de la comida a jugar cartas, lo que sea, pero algo hay donde se ríen. Y si no se ríen, para mí, estamos mal. Todo tiene sus límites, ¿no? No hay que reírnos todo el día, pero hay momentos para reír, hay momentos para trabajar. Ahora, ¿qué es la diferencia de lo que desde un inicio, por lo menos yo como persona, traté de propiciar? Y es algo que yo no digo que a todo mundo le va a funcionar. Repito, cada persona es diferente y cada situación es diferente, pero en mi caso yo entendí que si me vendía como Luis Armando Hernández, que es mi nombre, o si me vendía como una marca, la situación iba a ser muy diferente. Yo conozco un montón de freelancers del tema de BIM, un montón de gente increíble, gente que sabe mucho, gente que sabe más que nosotros tal vez. Sin embargo, puede ser que ellos todavía no hayan entendido o simplemente no necesitan que pues necesitan un equipo. O sea, hay empresas que a mí me han dicho y me dicen, oye, contactamos a tal persona, es buenísimo, pero es él. O sea, es él, no es un equipo de trabajo. Y por más que vengas de Harvard, por más que vengas del MIT, de lo que sea, no eres superhéroe. O sea, realmente todos somos humanos, tenemos nuestros límites, y tú como persona únicamente puedes hacer muchas cosas, pero el impacto que puedes tener cuando son un equipo de trabajo es potencialmente y brutalmente mayor. Es por eso que para nosotros y como recomendación, para el que sea que le interese en algún momento emprender, pues que sepa que es muy diferente crear una marca, pero también es bien difícil.
¿sí? Es bien difícil posicionar una marca, ¿va? Otras de las cositas que a lo mejor comento a veces y que funcionan, no sé si les ha tocado, pues que tienes a una persona que en teoría es experta en una materia y te manda un correo sin dominio. No está mal, está bien, pero a las empresas grandes no digamos que lo ven tan bien, algunas. Entonces, desde un inicio se le apostó a tener una imagen corporativa. Nos han dicho, y somos una empresa de jóvenes, una empresa pequeña realmente todavía, y hay gente que se me ha acercado y me dice, no manches, yo pensé que eran una empresota, cuando no lo somos. ¿Por qué? Porque hemos brindado una imagen corporativa que permite que la gente crea en nosotros, aparte de que también somos buenos en lo que hacemos. Ahora, vamos a seguir avanzando un poquito más, como parte del tema de emprendimiento. Después nos metemos ya más a la parte metodológica. Les acabo de mencionar hace unos momentos que hemos tenido participación en otros países. No les digo que en los mejores proyectos del mundo, pero de que hemos estado posicionados en otros países, lo hemos estado. Nos han invitado a dar conferencias en Panamá, en Colombia, hemos trabajado en República Dominicana, estamos trabajando en Estados Unidos, estamos trabajando con australianos, porque hoy por hoy ya no hay fronteras y hoy por hoy podemos trabajar con gente de todo el mundo. Y si hay gente que me ha preguntado oye, ¿cómo le han hecho para que les hablen de otro país si yo tengo una empresa y llevo 40 años y no he podido salir de Guadalajara? Me va bien, tenemos mucha chamba, pero sigo en el mismo nicho de mercado, sigo en el mismo nicho donde necesito la misma cantidad de relaciones, y si se va un político, pues ya valí, ¿no? O sea, como que están ahí dependientes totalmente y toda la vida de lo mismo. Yo pienso que a lo mejor a nosotros nos ha ayudado a posicionarnos un poquito en otros países o tener algún tipo de impacto, pues uno es la imagen corporativa de la que les hablaba, creo que eso es muy importante. También, digo, a lo mejor estas son algunas conferencias que se han dado, hemos dado muchas conferencias, hemos estado en muchos lugares, pero a lo mejor, por ejemplo, aquí hay algunos de los países en los que hemos tenido algún impacto, ¿sí? Por lo menos en proyectos, porque si fuéramos de cursos son muchos países más. Vamos a hablar. ¿Cómo es posible que nos inviten? Yo creo que otra de las apuestas que hemos hecho positivamente y que nos han criticado es lo siguiente. Si alguno de ustedes se les ocurre buscarnos en Instagram, en TikTok, en la página de internet, en todos lados, ahí nos van a encontrar luego, luego. Nos ha tocado bailar, nos ha tocado hacer juegos de TikTok, pero la gente nos ha visto y en algún momento nos han criticado también. Hace poquito en una licitación, la otra empresa, que en teoría era como nuestra competencia, pues simplemente hablaba y criticaba que pues nosotros nomás hacemos videos, ¿no? Y no es cierto, o sea, los videos es simplemente una herramienta de posicionamiento donde buscamos que la gente nos conozca. Y hay videos que nos han visto millones, hay videos donde nos han visto 10,000, no hay videos donde no nos ha visto nadie, pero al final es parte de las cosas que ayudan a tener una presencia, que la gente te conozca. No somos los más conocidos, pero ahí estamos. Y la gente nos empieza a buscar. Me ha tocado dar conferencias no sé, por Panamá, por ejemplo, y la gente se me ha acercado y me dicen, yo los vi a ustedes en TikTok. Y digo, caray, o sea, el TikTok, entre quieras que no, chiste y no, sí es una herramienta de mercadotecnia también. Y hay gente que la critica, ¿no? Yo era de los que la criticaban antes, decía, ¿cómo es posible que una empresa formal vaya a estar en TikTok? Pero no, vayan, busquen el de Cemex, busquen el de empresas grandes, todos ya están ahí. Digo, aquí están unos QRs, creo que los pusimos para ver si los quieren escanear, los manda a las páginas, pero es simplemente parte de. Ahora, si ya nos metemos un poquito en la parte de BIM, porque sentimos que también nos hemos posicionado o que sí hemos hecho bien las cosas, por lo menos desde el aspecto técnico, pues es que así como les mostré la gráfica del mercado de la construcción, donde les dije, hay un mundo muy chiquito del BIM, esta es la gráfica que tenemos del mercado de BIM. Todos los proyectos que tienen BIM, o necesitan BIM, o buscan BIM, es todo el círculo. Pero lamentablemente, por la falta de entendimiento que hay, y que de hecho aplaudo el hecho de que haya este tipo de congresos, porque entiendo que buscan que pues deje de entenderse como esto BIM, pues las cosas van cambiando. Pero hoy por hoy,
El 95% de los proyectos que buscan BIM o donde un cliente te pide BIM, simplemente te va a hablar para pedirte un modelo en Revit, ¿sí? Por ahí alguien estuvo en la primera conferencia de ese ratito, de Rafael Sachs. Él justamente hablaba un poquito de eso, ¿no? O sea, él hablaba de la cantidad de softwares que involucra la metodología para poder trabajarla correctamente. En nuestro caso, no es que no usamos Revit. Revit es una herramienta magnífica, como también lo comentó él, es una herramienta la que mejor está posicionada en el mercado. ¿Por qué será? Viene de Autodesk. ¿Por qué Autodesk? Pues la empresa más posicionada. AutoCAD, publicidad, dinero, gobierno, o sea, hay muchas influencias por las cuales Revit es el software más pues, como conocido, y no es malo, es muy bueno, pero hay que buscar entender que Revit no es BIM, y es una de nuestras principales filosofías, podríamos decirlo, porque dentro de este pequeño nicho, que es donde más nos gusta estar, hay muchas cosas más. Coordinación BIM, estandarización de procesos, automatizaciones, programación, inteligencia artificial, simulaciones 4D, planeación, seguimiento BIM en obra, integración real de todos los involucrados del proyecto. Esto también es muy importante, la involucración real de todos los involucrados del proyecto. ¿Por qué? Ahora, yéndome ya a la parte técnica de BIM, les voy a platicar qué es lo que casi siempre pasa. O por lo menos lo que a nosotros nos pasaba porque así nacimos. Ya imaginándose que ya existe la empresa, que ya nos habla una que otra persona, nos hablaban y nos decían, ¿sabes qué? Tengo este proyecto de instalaciones MEP, hidrosanitarias, eléctricas, HVAC, etc. Y resulta que lo quiero pasar a BIM, que no necesariamente nada más modelarlo es un BIM muy bueno, pero es lo que te piden. Entonces nosotros modelábamos, coordinábamos, detectábamos errores, interferencias, incidencias, todo lo que ya saben y que en este congreso van a aprender de lo que se puede hacer con BIM, lo tratábamos de hacer. Pero el problema es que vas a obra y están construyendo con los planos con los que nosotros modelamos. Pero resulta que nosotros que corregimos, detectamos errores, propiciamos que no pasen, pues el modelo se queda en un modelo y ahí quedó en la prehistoria y nadie lo usa, y ese esfuerzo de personas, de dinero, porque es una inversión al final de cuentas, pues se queda en algo que no va a servir para nada. Y es algo que no ha pasado nomás con nosotros, yo creo que pasa en la gran mayoría de proyectos que en México y Latinoamérica empiezan a pedir BIM, ¿sí? Y es lo que me gustaría que todos acá empiecen a entender que no es, y que pues deberíamos de encontrar mejores maneras para poder solucionar. Y la clave está en la estandarización de procesos y en la integración real de todos los involucrados del proyecto. Me van a mencionar que es bien difícil porque a lo mejor tenemos un cliente que es desarrollador inmobiliario, hace torres. Ese cliente que hace torres trabaja con el arquitecto Juan, por decir un nombre, que el arquitecto Juan es buenísimo, tiene muchísima experiencia, ha hecho 15 torres con él, pero no tiene ni la menor idea de qué es BIM porque tiene 80 años. Y no está mal tener 80 años, está muy bien. Pero como el desarrollador dice, no, pues este señor nunca se va a meter en esto, pues hay que quede en AutoCAD y los demás sí modelen. No digo que no sirva, pero del 100% de valor que le pueden sacar en ese proyecto al implementar BIM, se va a reducir a un 50% nada más por el hecho de no integrar una disciplina. O ese señor va a ir a contratar una empresa, tal vez como nosotros, u otra, y nada más le va a pedir que modele por compromiso, que es la otra cosa que pasa, ¿sí? Les piden un modelo sin dar ningún lineamiento, sin decir nada, se modela, queda ahí y nunca se usa, ni para cuantificaciones, ni para desarrollo de planos aprobados para construcción, para nada, o sea, se quedan ahí y es bien triste porque resulta que el cliente le pagó a Juan y Juan le pagó a nosotros. Si antes Juan cobraba 10, ahora tiene que cobrar 13 porque él cobra 10 y yo le cobro 3, el proyecto en vez de 10 costó 13 y no va a servir de nada. Entonces, en vez de que BIM haya sido un valor agregado o algo bueno, termina por convertirse
en un desperdicio de dinero. Y pasa mucho. ¿A alguien de aquí le ha pasado algo así? ¿Nos quieres contar alguna experiencia? ¿Alguna así como muy puntual? Ajá. Sí. Ajá. Es más un requisito, ¿no? Sí, sí. O sea, tal cual lo que le pasa a él, y eso que no nos hemos abierto con más gente que está aquí en el Congreso, porque muchos deben tener este problema, es un problema que pasa en todos lados. O sea, lo hemos visto nosotros, lo ven nuestros colegas, lo ven todo el mundo y te das cuenta que hay algo mal. O sea, y el mal está en que la gente no entiende realmente qué es BIM y entiende que nomás es esto. ¿Sí? Ese es, desde mi punto de vista, como que el problema más grande. Adelante. Luis, cuando dices integración real de todos los involucrados en un proyecto, ¿te refieres a reuniones ya al momento de hacer la instalación, a la coordinación, auditoría? ¿Va para el tema? Sí va, pero a lo mejor yo ahorita lo estoy hablando más desde lo que yo le llamo preconstrucción o lo que nosotros le llamamos preconstrucción. Imaginándonos que todavía no estamos construyendo. En un ideal, porque a veces ni eso se puede. A veces que hay que construir porque el cliente le dio la gana de construir y no tiene ni un plano siquiera. ¿Sí? Cosas que pasan también. Pero asumiendo que estamos en el ideal donde tenemos un proceso de preconstrucción, lo ideal es sí involucrar a todos los involucrados en el proceso de diseño. Si vamos a países que tienen avances mucho mayores de esto, te van a decir, no hombre, pues entonces nada más contrata empresas que entienden la metodología, que le saben, que ya tienen experiencia, y tal vez sería lo mejor, pero si estamos en México y sabemos que poquitas empresas le entienden, pues está difícil, ¿sí? O sea, está difícil, me lo han dicho muchos desarrolladores, o sea, piensa y uno llega con nuestra teoría de la escuela, una teoría de los libros de BIM, y dicen solamente integra gente que sabe de la metodología. Pues está complicado, o sea, no se puede. Tenemos que hacer equipo más bien con la gente que tiene experiencia y eso es lo correcto. Ejemplo, nosotros, hay gente de muchas edades, pero mayormente somos jóvenes. Si se preguntan y dicen, ¿tienen 20 años de experiencia en obra? No, la verdad que no. No me refiero a nosotros como equipo, acá puede haber, pero nosotros como tal, pues no tenemos 20 años de experiencia en obra, la mayoría. Algunos sí, pero la mayoría no. Sin embargo, entendemos que BIM como metodología busca hacer equipo con las personas. Entonces buscamos a la persona que sí tiene 20, 30, 40 años de experiencia y a lo mejor, no sé si el caso de él, lo pongo como ejemplo, perdón, tal vez él nos dice, ¿sabes qué? Yo no sé modelar en Revit, pero tengo mucha experiencia en obra. Nosotros sí sabemos de BIM, vamos a hacer equipo. Con tu experiencia más mi experiencia, podemos hacer pues una sinergia muy, muy interesante y es como que un poquito de lo que estamos tratando. Ahora, si ya lo reflejo en la parte de integrar a todos los involucrados de un proyecto, pues yo lo puedo ver un poquito, a lo mejor yéndome a un caso real, una torre, tienen a sus arquitectos, no los vamos a mover de que contraten a esos arquitectos, pues hacemos equipo con los arquitectos, ¿sí? Si el arquitecto en ese caso no está modelando, nosotros sí podemos o tenemos esa capacidad, lo ayudamos, pero entendemos que no vamos a modelar por modelar, entendemos que vamos a modelar junto con él para entender sus procesos constructivos, su diseño y resolver los errores junto con él y junto con todos los involucrados de las otras disciplinas. Hay quien me puede regañar, porque hay quien dice, no puedes coordinar y modelar. Es muy típico, escuchado. Y si es cierto, es lo correcto. Es lo correcto en el supuesto donde todos están involucrados y entienden correctamente la metodología. Pero si vamos a la realidad, hoy por hoy, no digo que en todos los proyectos, pero en muchos está difícil ese concepto, ¿sí? Se puede y nosotros, por ejemplo, ya lo estamos propiciando. Lo estamos propiciando de la manera posible, pero es complicado. Entonces, la idea acá, respondiendo a tu pregunta, es hacer equipo con las personas, ¿sí? Involucrar, si el arquitecto es buenísimo, tiene experiencia, pero no sabe de esto, lo ayudamos. Si el calculista viene de Harvard y del MIT y de Berkeley y Stanford y acaba de estudiar, pero no sabe de BIM, pero sabe, hacemos equipo con él, ¿sí? Ese es como el concepto ideal que tenemos o el concepto de lo que estamos tratando de hacer y nos estamos tratando de posicionar ayudando realmente a las empresas, ¿sí? Eso es un poquito. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Cómo has convencido a tus clientes
¿no? Y que nada más es modelaje. Cuando BIM es muchísimo más, ¿no? ¿Cómo los convences de que le necesitan para este seguimiento de obra, justamente para que BIM no se quede como nada más un requisito o sea una pérdida de tiempo? Claro, yo creo que ahí depende de varias cosas. La primera, ¿con quién estás hablando? Nosotros ya hemos aprendido medio a diferenciar ciertos roles y posiciones en las empresas. Si yo hablo con un director general, yo no le voy a ir a hablar tanto o tantísimo de protocolo, norma, porque lo voy a aburrir. Él no le entiende, él quiere números, ¿sí? O sea, él quiere números, él quiere saber. Entonces nos vamos desde la parte financiera a explicar cómo BIM le puede impactar en su proyecto positivamente, explicando la gran cantidad de errores que tiene un proyecto y cómo le puede ayudar. Porque es lo que quiere, o sea, muchos desarrolladores, dueños de empresas, etcétera, no son ni ingenieros civiles ni arquitectos y ni han pisado una obra porque son financieros y ellos nada más les interesa esto. Y no está mal, simplemente son roles de cada proyecto, de cada empresa. Pero si yo veo con un director general, obviamente le explico muy gráficamente, a ellos les gusta lo gráfico muchísimo. Muy importante sí traer a veces, dependiendo de la empresa, como un poquito de background. ¿A qué voy con eso? Un portafolio, ¿no? O sea, algo que te diga, yo ya he trabajado, yo ya he hecho esto. Así seas estudiante, mostrar qué has hecho, porque si no, menos te creen, ¿sí? Recuerden que como jóvenes ya vamos perdiendo 2-0, ¿sí? O sea, ya vamos perdiendo 2-0 simplemente porque estamos chavos. Y hay que buscar cómo pues, convencer a las personas. En ese sentido, si es un director general, me voy a lo gráfico, números. Si voy con un mando medio, que entiende y llama la metodología, ya me voy un poco más al protocolo, al estándar, al explicar cómo realmente hemos estandarizado procesos en otras empresas, cómo hemos estandarizado procesos en otros proyectos, cómo se ha ayudado, cómo hacer un plan de ejecución BIM, cómo hacer un protocolo. Eso es otra manera dependiendo de con quién vas. Ahora, si a mí me lo preguntan en temas de implementación BIM, pues a veces lo mejorcito es ir de arriba hacia abajo, del director hacia abajo, porque de una u otra manera puede imponer un poquito más y a veces sí se necesita un poquito de una instrucción directa de querer implementar BIM en un proyecto o en una empresa. No necesariamente, y no es la única manera, también puede venir un proyectista que le diga a su coordinador, oye, encontré BIM, fui a este congreso, me gustó, me encantó, y ese convence al otro, y ese convence al otro, y ese llega hasta el director y diga, vamos a buscar esta metodología para trabajar, pero es más difícil, ¿no? O sea, no significa que no se pueda, simplemente es más difícil. En resumen, pensar con quién vas a hablar, tener un muy buen portafolio, es muy importante, y mostrar con hechos que has realizado, y si es, viendo la posición, ver si hablar con números o si hablar con ejemplos más técnicos. ¿Sí? ¿Está más o menos así? ¿Alguna otra pregunta hasta ahorita? Bueno, tomando como anterior la definición de involucrar a todos, hay una parte, creo que es la matriz de responsabilidad, Sí, parte de la ISO. sí. ¿Eso la has tomado en consideración o a base de la experiencia que has tomado y si no son involucrados? Porque muchas veces pasa de que son muy necios, entonces como que no quieren interactuar con la otra persona. Ahí usted cómo convence a la gente con la que va a trabajar a tener esa colaboración. Lo que nos comenta él es muy interesante. O sea, sé que incluso de lo que les voy a decir, hay conferencias especializadas en eso. Temas de estandarización, él no está hablando de algo que la norma ISO. A lo mejor si alguno ya la ha escuchado, la famosa ISO 19650, que nos ayuda a estandarizar procesos en el ámbito BIM, en proyectos, muy importante, muy interesante. Él nos habla de una parte que es las matrices de responsabilidades. Nosotros la tratamos de integrar en la medida de lo posible desde un plan de ejecución BIM, que es un protocolo que busca que todos los stakeholders de un proyecto pues entiendan cómo vamos a trabajar. En eso nosotros pues sí tratamos de definir los roles. Es difícil